Hola, nosotros somos el grupo número 7. Esta es nuestra segunda presentación de informática aplicada a los negocios, donde vamos a estar hablando sobre los gráficos de superficie. Los gráficos de superficie es un tipo de gráfico con el que el usuario puede graficar funciones matemáticas de dos variables de una forma muy simple. En un gráfico de superficie se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Este gráfico es útil cuando buscas combinaciones óptimas entre dos o más conjuntos de datos para visualizar mejor la evolución entre ellos, siempre y cuando exista diferencia en los valores. Como en un mapa topográfico, los valores y las tramas indican áreas que están en el mismo rango de valores. Puede crear un gráfico de superficie cuando las categorías y series de datos son valores numéricos. Lo único que debe hacer es generar los datos para ambas variables y el resultado será un gráfico de superficie. Puede ser un gráfico plano o tridimensional. Existen varios tipos de gráficos de superficie, empezando con el gráfico de superficie 3D. Este gráfico muestra una vista en 3D de los datos, que se puede imaginar como una hoja de goma estirada sobre un gráfico de columnas 3D. Se suele utilizar para mostrar relaciones entre grandes cantidades de datos que, de una forma u otra, podrían resultar difíciles de ver. Las bandas de colores de un gráfico de superficie no representan las series de datos, indican la diferencia entre dichos valores. Mientras que el siguiente es la trama de superficie 3D, que es cuando, que es que si se muestra sin color en la superficie un gráfico de superficie 3D, estamos hablando de un gráfico de trama de superficie 3D. Es decir, este gráfico solo muestra las líneas. Un gráfico de trama de superficie 3D no es fácil de leer, pero puede trazar grandes conjuntos de datos con una rapidez mucho mayor que un gráfico de superficie 3D. Gráfico de contorno. Los gráficos de contorno son gráficos de superficie vistos desde arriba, algo parecido a los mapas topográficos 2D. En un gráfico de contorno, las bandas de color representan rangos concretos de valores. Las líneas de un gráfico de contorno conectan puntos interpolados de igual valor. Gráfico contorno reticulado. Los gráficos de contorno reticulado también son gráficos de superficie vistos desde arriba. No tienen bandas de color en la superficie y solo muestran las líneas. No solo no son fáciles de leer. Puede que desee usar un gráfico de superficie 3D en su lugar. Ahora vamos a pasar con los ejemplos prácticos en Excel. Ok, se va a comenzar por representar el tamaño de la gráfica. En la fila de arriba va a representar el eje X y la columna de la izquierda va a representar el eje Z. Los datos dentro de esa área van a representar la forma en la que se va a ver la gráfica en el eje Y. Por ejemplo, si yo coloco aquí otro dato a los que están aquí adentro, por ejemplo, va a cambiar drásticamente la forma de la gráfica. Ahora, ¿cómo se realiza esta gráfica? Después de haber colocado todos los datos, se van a agarrar las celdas, todas las celdas del área y luego se va a insertar, se busca la gráfica de superficie 3D, que es esta, y se va a colocar la gráfica. La de trama de superficie 3D se realiza de la misma forma, solo que al colocar la gráfica no se van a poder apreciar como la de la izquierda, sino que solo se van a ver las líneas. Ahora vamos a la de contorno. También se realiza de la misma forma. Se colocan los datos correspondientes para el tamaño de la gráfica en los ejes X y Z y se van a colocar los datos numéricos para darle forma a la gráfica
para que se vean en el eje Y. Simplemente que de esta gráfica de contorno se van a ver desde un punto de vista 2D, como se aparece aquí. También se selecciona el área completa después de haber colocado todos los datos. Se van a la parte de insertar, se busca la gráfica, que es esta, y le va a salir la gráfica correspondiente. De la misma manera se realiza el contorno reticular, solamente que simplemente se van a ver las líneas. Muchas gracias.